Bienvenido a la clase de hoy. Hoy vamos a empezar con las patologías de hígado. Nos va a llevar, ¿sí?, dos o tres clases para poder llegar a ver todo, ¿sí? Vamos a comenzar primero con diferentes tipos de alteraciones o tipos de lesiones que puede sufrir el hígado, como pueden ser degeneración y acúmulo, ¿sí? Ejemplo, la esteatosis. Necrosis y apoptosis, lo vamos a ver en varias enfermedades, ¿no? A este tipo de proceso. Tema de la inflamación, bueno, una patología bastante conocida como es la inflamación. Y después vamos a hablar de regeneración. Acuérdense que el hígado tenía ese poder de regenerarse, ¿sí? Mientras no alteremos la trama reticulina, ¿sí?, el hígado se puede regenerar. Y un proceso que lo vamos a asociar mucho a lo que va a ser la cirrosis, ¿sí?, que es la fibrosis. Muy bien. Vamos a empezar con las anomalías congénitas. Dentro de las anomalías congénitas, acuérdense que podemos tener los quistes, ¿sí? Estos quistes pueden ser únicos o pueden estar formando parte de una enfermedad poliquística. Después voy a tener lo que es el lóbulo accesorio, lóbulo de Riedel. La verdad que es como un pedacito más de hígado, no es patológico por sí solo, ¿sí? Por otro lado, la parte exócrina del páncreas era la bilis, y ahí, cuando nosotros vimos la clase de vía biliar, ahí vieron atresia de las vías biliares, las colestasis, ¿sí? Revisen por las dudas. Una enfermedad que vamos viendo, bueno, en casi todas las glándulas exócrinas, es la mucoviscidosis o fibrosis quística. Acuérdense que afectaba a todas las glándulas exócrinas, había una alteración en el canal de cloro que generaba secreciones más espesas para formar tapones mucosos. Bueno, la describimos un montón de veces, así que sí, revisen en los otros videos, que, bueno, ya la describimos, ¿no? Y después, las hiperbilirrubinemias congénitas, ¿sí? Esto está en el video de degeneración y acúmulo, recuérdenlo por las dudas. Estas hiperbilirrubinemias congénitas son el síndrome de Gilbert, Rotor, Krüger-Najar, ¿sí? Tipo 1, tipo 2, ¿se acuerdan que era un déficit de la enzima, ¿sí? La UDP glucoriniltransferasa. Y después el Dublin-Johnson, ¿no? Eh, Son algunas de las hiperbilirrubinemias congénitas, ¿sí?, como para tener en cuenta, ¿sí? Acuérdense que las describimos en, en lo que era degeneración y acúmulo. Muy bien. Dentro de las anomalías adquiridas, es muy importante que vuelvan a lo que era el catabolismo del glóbulo rojo, ¿sí? Para tener una noción. De acá pueden salir distintas enfermedades. Vamos a hablar de, por un lado, dentro del catabolismo, ¿se acuerdan? Teníamos el hierro. Con el hierro se relaciona la hemosiderosis y la hemocromatosis. Eh, Después tengo la bilirrubina. Con la bilirrubina vamos a relacionarlos con los cuadros de ictericia, ¿sí? Así que bueno, revean el video de química, ¿no? Donde estaba el catabolismo del glóbulo rojo. Muy bien. ¿Qué enfermedad vamos a hablar? Vamos a hablar de la ictericia. La ictericia es el acúmulo de bilirrubina a nivel de células y tejidos. Se presenta como un depósito amorfo mucoide, ¿sí?, que está en la luz de los conductillos biliares o dentro de los hepatocitos. No contengo hierro, ¿sí? Y el color es más verde o negruzco, ¿sí? Eh, Recuerden que acá, bueno, vamos sobre las patologías del hígado, ¿no? Después, bueno, la repercusión, sí, de la ictericia la vamos a dividir en si eran prehepática, hepática, poshepática o directamente con bilirrubina no conjugada o conjugada, ¿sí? Son distintas formas de clasificar. Entonces, dentro de esa clasificación podemos decir, bueno, las hiperbilirrubinemias no conjugadas generalmente tiene que ver con, fíjense, más que nada las causas prehepáticas, ¿sí? Es decir, producción excesiva, hemólisis, reducción en la captación, alguna alteración de algún transportador, ¿sí? O alteración en la captación, ¿sí? Reducción o alteración.
Y después la hiperbilirrubinemia conjugada, ¿sí? Acá hay una disminución de la excreción hepática de los glucurónicos de bilirrubina, alteración también en los transportes, ¿no? En los cuales podemos hablar. En general, la ictericia siempre la clasificamos como prehepática, hepática, poshepática, ¿sí? Dentro de las prehepáticas, ¿sí? Acuérdense que eh, por ahí la causa más frecuente es hemólisis, ¿sí? La hemólisis patológica, pero acuérdense que hay un montón de causas, ¿sí? Un- a ver, todas las anemias hemolíticas pueden incluirlas ahí. Podemos hablar de déficit de albúmina, podemos hablar de hiperesplenismo, o que el vaso secuestre más células sanguíneas, ¿sí? Eh, y en este caso recuerden que, bueno, como la causa es prehepática, ¿sí? Lo que hace es un aumento de la bilirrubina no conjugada, ¿no? Porque el hígado todavía no conjugó. ¿Qué pasa? Claro, en este caso, cuando uno ve las transaminasas están normales, ¿no? Muy bien. Como dentro de estas clínica, ¿sí? O la manifestación clínica puede haber anemia, ¿sí? Puede haber, por otro lado, aumento de la lactato deshidrogenasa, podemos ver descenso de hepatoglobina, ¿sí? Pero bueno, es una de las formas de clasificarlas también. Si yo veo una ictericia hepática, hepatitis, culpa del hígado, ¿no? Entonces, hepatitis, cirrosis, sí, dentro de lo más común. Acá sí, nosotros alteramos el hepatocito para captar, conjugar, eliminar bilirrubina, ¿sí? Suele aumentar tanto la bilirrubina directa como indirecta o conjugada como no conjugada, ¿sí? Y acá sí es donde ustedes veían el tema de la coliuria, bilirrubinuria, ¿sí? Y bueno, y la alteración de las transaminasas que me indican lesión hepática, ¿no? ASAT, ALAT, muy bien. Dentro después de las poshepáticas, eh, generalmente muchas veces una patología obstructiva, ¿no? De las cuales vamos a hablar acá, ¿sí? Pueden ser por cálculos, pueden ser tumores de cabeza de páncreas, colestasis, ¿sí? Acá el hígado no es el que tiene el problema, pero hay un problemita en esa vía biliar, por lo tanto, eh, acá la que va a estar aumentando va a ser la bilirrubina conjugada, ¿sí? Eso, prestenle atención por las dudas. Estaba ictericia, acuérdense, en el degeneración y acúmulo, ¿sí? En esos videitos, ahí tienen el video sobre ictericia, ¿no? Ahora, el hígado puede sufrir atrofia. La atrofia es una atrofia parda, ¿sí? Esto se puede dar en vejez, caquéxico, como cualquier atrofia disminuye de tamaño, ¿sí? Parduzco por lipogénesis, no hay tanta alteración funcional. Puedo tener degeneración glucogénica, que es una glucogenosis, eh, diabético, sí, hay que prestarle atención, y bueno, hay acúmulo de glucógeno en los hepatocitos con hepatomegalia, disminución de la consistencia. Y la que tiene que ver con el catabolismo, sí, también del glóbulo rojo, tiene que ver con la hemosiderosis. Acá hay aumento del hierro sanguíneo, sí, pueden ser por transfusiones, sí, reiteradas, se empiezan a acumular en las células de Bonhoeffer. La célula Bonhoeffer está hiperplásica, sin alteración funcional, y esto en el hígado uno podría ver una hepatomegalia, ¿sí? Color más marrón, ¿sí? Muy bien. Y después sí, cuando uno habla de la hemocromatosis, ¿sí? Acá hay una acumulación excesiva de hierro en el organismo, ¿sí? Gran parte del cual se va a depositar en órganos, ¿sí? Como el hígado, el páncreas, ¿sí? También lo vamos a ver a nivel de la piel. Esto puede ser desde un defecto genético o como consecuencia de su administración, chicos, transfusiones periódicas. Una característica que tiene es que, bueno, muchos de estos pacientes presentan o van a terminar en cirrosis micronodular,
pueden presentar cuadros diabéticos, pigmentación cutánea, ¿sí? Tipo moretones, ¿sí? Y hay que recordar que, bueno, el hierro se va a ir acumulando a lo largo de la vida, suele manifestarse entre el 5 sexto decenio, ¿sí? Más o menos, y es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, y acuérdense que hay una alteración en el brazo corto del cromosoma 6. ¿Qué va a presentar el paciente? Hepatomegalia, dolor abdominal, diabetes, pigmentación, ¿sí? Alguna miocarditis o miocardiopatía, ¿sí? Acuérdense que lo hablamos ahí. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? ¿Sí? Puede ser genética, ¿sí? Si es genética, bueno, acá hay un defecto en la absorción del hierro de la dieta, que genera un acúmulo excesivo, acuérdense, más o menos alrededor de 1 gramo año. Por otro lado, puede ser adquirida. Esto es el exceso de hierro por toxicidad directa. Genera peroxidación de lípidos, ¿sí? Estimula la formación de colágeno, me altera el ADN, ¿sí? Y puede generar una lesión letal o predisponer algún carcinoma hepatocelular. Ahora, ¿qué nos pasa acá? ¿Sí? Nosotros vamos a tener el depósito, ¿sí? De hemosiderina, generalmente en los hepatocitos periportales, luego, ¿sí? Se extiende al resto del lobulillo, al epitelio biliar y a la célula von Kupffer. No veo cuadro inflamatorio, ¿sí? Y tiene un aspecto color chocolate, ¿sí? Esto después termina, bueno, con fibrosis y con la fibrosis después da una cirrosis micronodular, ¿sí? Termina acumulándose en páncreas, también da fibrosis y generaría cierto grado de atrofia, ¿sí? Después hacen los acúmulos en la piel que da la pigmentación o hiperpigmentación cutánea, ¿sí? Otra de las enfermedades que tiene que ver con esto de degeneración y acúmulo, que la vimos también dentro de lo que era eh, patología inmunitaria, sí, era la amiloidosis, ¿sí? A ver, vuélvanlo a estudiar, a ver, acuérdense que esto era eh, primero que es una degeneración proteica, ¿sí? Donde nosotros teníamos una proteína soluble que circulaba en plasma y generalmente el tipo inmunitario sufrió una transformación, se volvió insoluble y al volverse insoluble se deposita, ¿no? Acuérdense que ese depósito siempre es extracelular, que estas proteínas lógicamente sufrió esa transformación, ¿no? Que le decíamos amiloide. ¿Estamos? La enfermedad es la amiloidosis. Si me tengo que quedar ya ahora en la repercusión a nivel hepático, acuérdense que se depositan las arteriolas del espacio portal, ¿sí? También en los sinusoides, o luego después en los sinusoides, da un aumento de peso, se vuelve más blanquito, duro, ¿sí? Da hepatomegalia y bueno, en los hepatocitos aparece el citoplasma en forma de vidrio esmerilado, hace tipo una atrofia, pseudohipertrofia, ¿sí? Como para tener en cuenta si me quedo acá a nivel solamente de hígado. Muy bien. Y también ahí vimos en lo que era degeneración y acúmulo el tema de la esteatosis, ¿sí? Gracias. ¿Te recuerdan el sinónimo de hígado graso? ¿Sí? Lo que pasa que, bueno, no solamente ocurre en el hígado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Músculo, riñón, corazón, ¿sí? Es el depósito de lípidos en macrófagos, fibroblastos, fibras colágenas, ¿sí? Cuando uno habla de lipomatosis, y hay excesiva acumulación de ácidos grasos libres, triacilglicerol, en el parénquima del órgano. Si ustedes recuerdan, es más amarillento, ¿sí? Es una lesión no letal, pero es precursor de muerte, ¿sí? Dentro de esta esteatosis, eh, quedándonos en hígado, ¿no? Con hígado graso, nosotros lo vamos a estar relacionando y es muy importante, por ejemplo, hablarlo con la patología alcohólica, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, uno empieza desde ese hígado sano, me hace ese cambio graso, que es la esteatosis, ¿sí? Donde todavía es reversible,
¿sí? Hay un agrandamiento del hígado, ¿sí? Puede haber hepatomegalia, ¿sí? Consistencia más blanda. Eh, Puedo ir ahí, si es alcohólica, a hacer una esteatohepatitis hasta que después termina en la fibrosis, que cuando empezamos a hacer tejido cicatrizal, ¿sí? Ya cuesta la reversión, ¿sí? Y ya cuando se instaura la cirrosis con el tejido conjuntivo, ¿sí? Se destruyen las células, veo los nubritos de regeneración, ¿sí? Ya es irreversible, puede ir hacia lo que es un carcinoma hepatocelular, ¿sí? Por eso préstenle atención más que nada por el alcohol. Otra vez vuélvanlo a ver, ¿sí? Y siempre recuerden que, quedándonos con el hígado, ¿no? En el hepatocito, aumentaba la entrada, ¿sí? De los ácidos grasos por dieta, puede ser por corticoides, aumenta la síntesis de ácidos grasos, aumentan los ácidos grasos por disminución de la oxidación de cuerpos cetónicos, ¿sí? Aumenta la esterificación de ácidos grasos a triglicéridos, ¿sí? Y disminuye las apoproteínas que formaban parte de las lipoproteínas, y esas lipoproteínas eran las que transportaban los lípidos, y entonces también voy a generar una alteración en la exportación hepática, ¿sí? Nosotros describimos, si ustedes recuerdan, cuatro entidades eh, o que se relacionaban con la esteatosis, que era el embarazo, la hipoxia, el alcohol, la desnutrición, ¿sí? Por eso yo les digo, traten de observar o mirar primero el tema de volver a degeneración y acúmulo para volver a revisar un poquitito, ¿sí? El tema de la esteatosis, ¿sí? Acá terminamos la primera clase de hígado y bueno, vamos a seguir con la parte vascular, ¿sí? Nos vemos. Chau, chau.